Bien, Walter Angulo ha sido director de Educación y de Desarrollo del Gobierno Regional de Junín. Estuvo durante su gestión un enfrentamiento, una lucha contra la facción de Guaynalaya en el SUTEP. Se avanzó mucho en el Gobierno Regional de Junín en un nuevo tipo de educación, un nuevo diseño curricular, una escuela productiva, como decía Carlos Pérez el otro día acá. Pero el hecho es que Sendero se está infiltrando nuevamente en el magisterio, particularmente en el SUTEP, está tomando algunas de las direcciones regionales del SUTEP. Hoy día ha habido un intento de tomar el aeropuerto del Cusco, ayer hubo 50 miembros del CONARE, es decir, de la facción senderista del SUTEP en Lima, incluso en el aeropuerto de Lima. Walter, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Cómo estás viendo este fenómeno? ¿Qué está pasando? ¿Es o no es importante? ¿Es o no es peligroso? ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo y está frente a nuestros ojos, lo que sucedió el año 80. De esa dimensión es el tema. De esa dimensión. De esa dimensión es el tema. Lo que pasó el 70, previo al 80 y todo el desencadenamiento posterior. La ruta es exactamente parecida, exactamente igual, podríamos incluso decir. Primero, se mimetizan dentro de lo que son organismos como el caso del SUTEP. Y no estoy hablando de los profesores, no estoy hablando de las maestras y maestros, estoy hablando de esa dirigencia. Empezaron el año 80, a partir 70 con una universidad, San Cristóbal de Huamaca. Tomaron el control del colegio de aplicación Huamán Pumayala, formador de profesores. Y siguió la secuencia. Empiezan por un sector que cubre la formación de nuestros jóvenes y con los promotores de esa formación, que son los maestros. Ese proceso está aquí. Nuevamente, en la ruta. Segundo, y lo más peligroso del tema, que el de este lado, el olvido. Es cierto que uno tiende a olvidar las pesadillas del sueño, pero olvidar la pesadilla de horror y sangre que vivimos entre el 80 y el 90, no solo que es peligroso, sino que es permitir que lo que pretende hacer CONARE, Movadef, Sendero Luminoso, vuelva a repetir la historia de aquel 80 de horror, sangre y demás. Esta es la dimensión del tema. Aupados en una bandera que es correcta y es justa, la de los maestros. Pero la pregunta es, Movadef o CONARE, ¿se preocupa de los niños? No se preocupa. 35 días de huelga y son horas que no se recuperan. El derecho mayor que tienen los niños a su educación se les está negando hoy, aquí y ahora. Sobre ellos, CONARE no dice nada. Si utiliza la reivindicación correcta de los maestros, que conozco esa verdad y esa naturaleza, de 1.100 soles de sueldo, estando a 3-4 días de navegación en el caso del BRAE, para decir alguna cosa, que eso se repite en cualquier otro departamento, y con un sueldo magro. Sobre esta situación de reivindicación económica, que el ministerio olvidó, demoró, sobre esa reivindicación se han montado. Y ellos no están cumpliendo una labor sindical, ellos están cumpliendo una estrategia de Sendero Luminoso, Movadef, para volver a infiltrarse en el mismo mecanismo en los sectores de educación, específicamente a partir de escuelas, control del SUTEP. Acaban de infligir una derrota durísima a Patria Roja, que tenía la conducción oficial. ¿En dónde? Se acaba de suceder, hace poco. Pero no a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? La explicación es la siguiente. Hay 6 departamentos que están en huelga. En el sur. La Mayeque más. Yo no sé por qué el SUTE nacional esperó que esto creciera cuando sus propias bases comenzaron a entrar en la huelga de CONARE. Y cuando ellos quisieron despertar y lanzaron una huelga que es una propuesta alternativa a la que planteaba CONARE, simplemente no paró ni el 5% a nivel nacional. Entonces, eso es grave, lo que acaba de suceder, también por ese lado. ¿Qué tenemos hoy día entonces? Que aquello que significó dolor, sangre, esa especie de turbión y orgía de sangre que surgió en el país, vuelve a caminar. ¿Alguien conoce alguna autocrítica de alguien de Sendero Luminoso? No, pues. ¿Alguien pidió perdón al país por la barbaridad que significó Lucanamarca y la larga relación que podemos seguir? Yo conozco la historia del pueblo Ashánica. Masacraron al pueblo Ashánica. Así es. Así es. ¿Alguien ha pedido perdón por eso? Los que han salido de la cárcel han dicho, ¿hacemos público arrepentimiento de lo que hemos hecho? No, al contrario, ellos niegan que no hubo
terrorismo, no hubo masacres, y que eran en todo caso la cuota de sangre para conquistar el poder. Ese mensaje está nuevamente. Por lo tanto, el señor que conduce el movimiento es de Bobadilla. Y hemos escuchado hablar que él es un hombre que cree en el pensamiento Gonzalo. Sí, pues, así es. Entonces, frente a esto, ¿qué hay de este otro lado? No hay nada. No hay nada. Nosotros, no digamos que proponemos un modelo, pero sí decimos que hemos aprendido en la vida, en la realidad en Junín, porque hemos derrotado políticamente a la facción que ahí pretendió recorrer este camino. ¿Verdad? Ustedes derrotaron en Junín. Políticamente. ¿Cómo hicieron? Bueno, muy bien. 3 cosas que son fundamentales. 1, en primer lugar, no negociamos en absoluto con ellos. Respetamos que eran dirigentes sindicales, pero no negociamos en ningún momento. Cuando el señor Guaynalaya me dijo, señor, lo que usted debe hacer es aceptar la terna que yo le voy a presentar para el director de UGELES y usted de esa terna nombra. Yo le dije, cuando yo haga eso, yo voy a estar fuera y usted estará como director regional. Pero yo no le acepto eso. Esos son los temas, un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con lo siguiente, enfrentar políticamente. Nadie enfrenta políticamente a Sendero. Sacamos la fotografía que pasó con Tarata y podemos sacar Lucanamarca y podemos sacar la historia del pueblo Ashánic y podemos sacar lo que pasó a lo largo del país. Pero ellos no consideran que eso sea un elemento sobre el cual tengan que autocriticar. Sí, pues. Ninguno autocritica. Por lo tanto, continúan en una estrategia que dice el recodo. ¿Y para qué quieren el SUTEP? Para presionar por la amnistía de Abimael Guzmán, que permita sobre esa base entonces superar el recodo. Claro, y regresar a las mismas cosas que hemos visto del turbión de sangre que en el país se produjo. Y el tercer tema que nos parece fundamental es el tema educativo. No es un tema técnico-pedagógico. Me expreso de mejor manera. Hay un problema técnico-pedagógico, ¿cómo no? Pero un tema político de enfrentar esa facción ahí, que pretendió en el caso de Junín volver a las andadas con el diseño curricular regional, que fue faccionado con las ideas y caracterizaciones de Sendero Luminoso, y que cuando hubo la ofensiva desde la prensa, lo escondieron. Pero lo que quiero decir es entonces que ellos persisten en un camino de esa naturaleza. ¿Pero cómo hicieron ustedes? Con el tema, del diseño curricular, eso se ha caído. Y el cuarto tema, el tercer tema, tiene que ver con lo siguiente. Si este es un tema político, hay que enfrentar en el aula, en la asamblea del sindicato, en la asamblea de padres de familia, en los temas referidos a acercarse al maestro que tiene la necesidad de visitar los lugares más alejados. El tema de la educación no es un tema de cuántos papeles saco, ni cuántas directivas salen. Es un problema de la relación. ¿Dónde se produce el hecho educativo? En el aula. Ahí es donde se está desarrollando la transmisión del conocimiento, la transferencia de valores, está moldeando una generación de hombres. Y mientras tanto vemos a nuestros directores de UGEL y sube hasta el ministerio, sacando papeles y discutiendo los planes que van a hacer. Mientras que esta gente, ¿no?, avanza. Dirigen hoy en 6 departamentos un movimiento que tiene paralizado a esos sectores en el conjunto de los departamentos que acabo de decir. ¿No habría que empoderar a los propios colegios, a los padres de familia, a los directores, para que tomen decisiones, incluso respecto de los propios maestros, y desarrollar una propuesta como la que ustedes desarrollaron en Junín, una propuesta de una escuela mucho más vinculada al tema de la producción, del desarrollo? Pero pasamos por un tema previo, la derrota política de ese que es un pensamiento arcaico y peligroso. Bueno, pero ¿quién va a dar esa batalla? Esa batalla tiene que ser dada desde el gobierno, desde el ministerio, desde las direcciones regionales, desde las direcciones de UGELES y demás. Por eso yo digo, si se piensa que el tema que estamos enfrentando y que describo es un problema de sacar una directiva, sí, pues, o de sacar una ley más, necesita... ese no es el tema. La derrota política de este sector abre el camino, por lo tanto, a lo que es el tema de lo pedagógico, de lo productivo, de escuelas productoras y de aprender haciendo. Se necesita entonces un liderazgo incluso político a nivel de eso se trata. De las mujeres, eso es lo que de direcciones regionales. Lo que propongo. Bueno, eso entonces hay que trabajar en eso. Pues ya lamentablemente no tenemos más tiempo, nos hubiera encantado profundizar un poco más en este tema que es muy grave, muy preocupante.
y sobre el cual hay que abundar para tratar de entenderlo bien y combatirlo como se debe. Muchísimas gracias, Walter Angulo. Estaremos en contacto de todos modos cuando regrese por Lima. Seguiremos conversando. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Renato Benassi y César Camacho, porque hablando de educación, resulta que hemos ganado un concurso internacional en matemáticas, los estudiantes. Esto es una cosa sorprendente. Regresamos.